Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde, hermano. Amén. Abra sus Biblias en el libro de Hebreos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1. Vamos a estudiar. Voy a hablar acerca del ministerio profético. Ustedes saben de que nosotros vamos a entrar a enseñanzas que tienen que ver con lo que es la doctrina de la iglesia. Esas enseñanzas que tienen que ver con la doctrina de esta iglesia están basadas en las enseñanzas de un profeta. Entonces, nosotros vamos a abrir la Biblia en esta tarde, prácticamente pura Biblia. Es el mensaje, pero es el mensaje realmente enseñado a través de la Biblia, puesto que nosotros creemos, hermano, que la correcta interpretación de la palabra de Dios está en el mensaje. Entonces, sabiendo que así son las cosas, pero cuando vamos a hablar con nuestros familiares, cuando vamos a hablar con otros creyentes o con otras personas, necesitamos nosotros mostrarle el plan de Dios a través de la Biblia, puesto que ellos creen y escuchan, al igual que nosotros, lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hemos visto de que la doctrina son tremendos vientos, ¿verdad? Que si no están bien arraigados, se lo lleva con raíz y todo. Entonces vamos a hablar de doctrina, pero antes de hablar de doctrina vamos a hablar del profeta. Vamos a presentarlo al profeta a través de las Escrituras. Y para ello vamos a empezar desde el Antiguo Testamento hasta terminar en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, Hebreos 1:1 dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amoroso Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, por habernos concedido el privilegio de poder estar acá en este lugar una vez más, Señor. Gracias por concedernos el congregar una vez más en este lugar. Pedimos, Señor, oh Dios, que tú hables a nuestros corazones. Te pedimos que nos des el entendimiento, Señor, de que podamos, Señor, recibir tu palabra en lo profundo de nuestra alma, Señor, como un alimento que es, Señor, como vida que es para nosotros en esta tarde. Señor, concédenos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. ¿Qué cosa vamos a ver acá? Vamos a ver esta figura. Acá tenemos a Dios. Acá tenemos al pueblo. O a la iglesia. Bueno, en el Antiguo Testamento está el pueblo. Y dice la palabra que entre Dios y el pueblo, Dios hablaba por medio de sus profetas. Usó el ministerio profético. Estos profetas eran los que estaban ahí. Vemos nosotros en Hebreos 1:1 que dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cómo es eso? Nosotros sabemos, hermano, de que Dios habló de muchas maneras. Dios le habló al oído a Abraham, a Noé, a Job, a Adán mismo. Dios hablaba de su boca al oído con el hombre.
Y a algunos, como por ejemplo, tenemos a Daniel, tenemos también a José, tenemos también a otro hermano como Jacob, Dios le hablaba por sueños. Es decir, tenía él varias maneras de cómo comunicarse con el hombre. Y Dios le hablaba al hombre. Dios nunca lo ha dejado al hombre sin su palabra. Pero, ¿cómo es que hacía acá? Dice, ¿a quién le habló? Dice, a los padres, ¿correcto? ¿A quién le hablaron los profetas? A los padres. Los padres en la antigüedad es diferente a hijos, porque padre es una cosa, hijos es otra cosa, ahí en la familia, en la Biblia. Cuando está hablando y dice, de muchas maneras, en otro tiempo le habló a los padres por los profetas. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver ahora en esta tarde? Porque tenemos que llegar con la Biblia a presentar el ministerio profético a la iglesia. Entonces vemos nosotros que en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de sus profetas. Siempre por medio de sus profetas. Antes de usar a sus profetas, Dios habló por visión o por sueño, inclusive por voz audible. Su voz de él, audible, le habló a sus profetas. O si no, le dio visiones. El hecho es que Dios siempre le ha hablado al hombre. Pero ¿saben qué? Vamos a llegar en el momento en que Dios levanta y empieza a usar profetas para hablarle a su pueblo. Tenemos que mostrar por la Biblia eso a la gente. Porque la gente no cree en profetas, dice que solamente es para el Antiguo Testamento, pero vamos a ver nosotros que la manera como Dios obra es a través de profetas, sus profetas. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22. Acá está hablando el apóstol Pedro. Pedro está hablando. Habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hechos, capítulo 3. Vamos a Hechos 3. Libro de los Hechos, capítulo 3, acá está, verso 22. ¿Quién está hablando acá? Es el apóstol Pedro. Pedro está hablando acá. ¿Qué cosa dice el apóstol Pedro? Porque Moisés dijo a los padres. Está hablando el apóstol Pedro que dice, ¿quién? Dice, Moisés dijo a los padres. ¿A quién le habló? A los padres. Quiere decir, cuando está diciendo esto Moisés le habló a los padres. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Pedro. Pedro dice esto. Pedro. ¿Y a quién le está llamando él padre? Pedro. Le está llamando padre a Moisés y a los patriarcas, a los antiguos. Entonces encontramos entre que padres e hijos no son contemporáneos, sino son de tiempo más antiguo. Vamos a escucharlo también al apóstol Pablo. Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos capítulo 13. Acá está hablando ahora Pablo. Pablo está hablando ahí. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ya escuchamos Pedro, ahora escuchamos a Pablo. Capítulo 13 del libro de los Hechos, capítulo 13. Nos vamos al versículo 32. Capítulo 13, versículo 32. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. 13, 32. ¿Lo tienen ahí? Ya. Y nosotros, ¿quién nosotros? Está hablando Pablo de todos los apóstoles. Dice, y nosotros también os anunciamos
el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Está hablando Pablo, acá está hablando Pablo, y él dice, nosotros, cuando Dios le habló por medio de Moisés a los padres, le dio promesas. ¿Correcto? Le dio promesas. Todo lo que Dios dice desde el libro de Génesis, hermano, no pasa. Cielos y tierra pasarán, su palabra no pasará. Entonces lo que Dios le prometió a los padres por medio de Moisés, ¿qué cosa dice Pablo? Nosotros anunciamos esas mismas promesas. Mire, nosotros anunciamos el evangelio de aquella promesa. Pablo dice, anunciamos las mismas promesas dadas a nuestros padres, dice acá, hecha a nuestros padres. 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. A ver, yo quiero que se vea sí se está viendo, ¿verdad, hermano? Lo que quiere ver, hermano, ¿sabe qué, hermano? Para entrar a comer alimentos sólidos, doctrina sólida, tenemos que saber quiénes somos nosotros, hermano. Porque si no tenemos una noción de quiénes somos nosotros, vamos a creer que estas escrituras para quién será. No, Pablo sabía eso. Dice, ¿quién es Abraham? Mi padre. ¿Quién es de Moisés? Mi padre. ¿Quién es Josué, David? Mi padre. ¿Quiénes son todos esos hombres de la antigüedad? Mi padre, decía Pablo. Esa noción la tenía Pedro. Porque Pedro dice, Moisés habló a nuestros padres. ¿Correcto? Así hemos leído hace un rato. ¿Verdad? 3:22. Moisés dijo a los padres. Y ahora Pablo dice, y nosotros anunciamos la promesa hecha a nuestros padres. O sea, ¿sabe qué? Dios tiene una familia. Es la familia de Dios, una sola familia, que corre desde Génesis hasta ahora. No están divididos. La familia de Dios no está separada. La familia de Dios corre desde el Génesis hasta ahora. Nosotros somos parte de esa familia. Pertenecemos a esa familia, hermano. Tenemos que saber eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice acá Pablo, nosotros anunciamos la promesa hecha a nuestros padres. Promesas hechas a nuestros padres, dice Pablo. Anunciamos. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos, los apóstoles. ¿Cuál es esa promesa que prometió? Esa promesa viene desde Génesis. Esa promesa viene desde Génesis. La promesa, vamos a ver la promesa. ¿De qué promesa está hablando ellos? Eso viene de Génesis 3:15. Génesis. ¿Lo tiene? Lea Génesis 3:15. ¿Ya? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya, ¿de quién estaba hablando ahí? La promesa que Dios dio. Jesús, claro, Jesús. La promesa que Dios le dio allá en Génesis cuando el hombre cayó, esa promesa, ¿quién era? Era Jesús. Que iba a venir el Redentor, el que iba a quitar la muerte y el pecado. Miren, desde Génesis ha pasado miles de años y la promesa se ha mantenido de Dios, porque lo que Dios dice se cumple. Entonces, de eso es que está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién le dio la promesa? A los padres.
¿Quién? Nuestro padre Adán y Eva. Desde allá ellos recibieron esa promesa, Adán y Eva. Desde ahí ha venido a través de las generaciones, hermano. ¿Sabe qué? ¿Y qué cosa dice el apóstol Pablo? Para que lo entendamos. Nosotros anunciamos aquella promesa hecha a nuestros padres. Versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Quiénes son los hijos de ellos? ¿A quiénes se refiere? Claro, a nosotros, dice. O sea, ¿quiénes son los hijos? Los apóstoles, la iglesia primitiva, todos los hermanos de la iglesia primitiva, todos ellos. Pero no solo ellos, nos ha alcanzado a nosotros. Amén. Esa promesa nos ha alcanzado también a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Hijos. ¿Hijos de quién? A ver. Tenemos en el Antiguo Testamento a los padres. Y Pablo dice, ellos son nuestros padres. ¿Qué están diciendo ellos? Nosotros somos hijos, dicen. Pero ahora resulta, hermano, que ellos ahora son nuestros padres. Y nosotros somos hijos de ellos. Porque nosotros somos hijos de ¿quiénes? De profetas y apóstoles. ¿Lo ven, hermano? A ver. ¿Qué padres fueron los que tuvieron los apóstoles en la primitiva? Fue los profetas de la antigüedad, los patriarcas de la antigüedad. Y nosotros somos hijos. ¿Pero hijos de quién? De los profetas y los apóstoles. Sobre la iglesia, ¿sobre qué está edificada? Sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. ¿Sí se ve? Entonces, vamos avanzando. Qué bonito, ¿verdad? Acá como habla el apóstol Pablo, ¿no? Él dice, Dios lo ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, dice. Él dice, los hijos de los padres somos nosotros, dice Pablo. Resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, hasta ahí tenemos este tema de lo que son padres, ¿verdad? Lo que son padres y lo que son hijos. Padres e hijos. ¿Son contemporáneos? No son contemporáneos. Eso que quede bien claro. Entonces, ahora voy a hablar respecto específicamente a este tema del ministerio profético. El ministerio profético, vamos a irnos al libro de Éxodo capítulo 3. Perdón, Éxodo capítulo 20. Vámonos a Éxodo capítulo 20. Y Dios no ha cambiado. Así como Dios lo ha dicho, Él mantiene lo que Él ha dicho. Dios no ha cambiado, hermano. Todo el orden que Él ha establecido exactamente sigue funcionando en la iglesia primitiva y sigue funcionando en la iglesia de hoy, hermano. No ha cambiado. Vamos a ver acá. ¿Qué hace lo primero? Lo primero que... Capítulo 19 de Éxodo. Primero, ¿qué cosa hace Dios? Dios hace un llamamiento. Primero Dios escoge. Llama. Primero lo llamó a Israel, lo escogió a Israel, pero después que escogió Dios a Israel, a su pueblo, antes de escoger y de llamar a su pueblo Israel, escogió a un hombre. Ese hombre se llamó Abraham, ¿verdad? Pero cuando estuvo en Egipto, Dios llamó a otro líder para que lo saque de Egipto. Se llamó Moisés. Lo predestinó a Moisés desde su nacimiento, lo escogió Dios a Moisés. ¿Y qué hizo con Moisés Dios? Dios lo entrenó, lo preparó. ¿En dónde? En la misma casa del faraón. Moisés fue adoptado, por si acaso, Moisés fue un adoptivo también. Fue adoptado por la hija del faraón.
criado como hijo en la casa del faraón. Hermano, solo Dios puede hacer eso. Es imposible, hermano. Dios puede hacer eso, hermano. Vamos a ver. En el versículo número 3. Subió Dios. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó. ¿Desde dónde lo llamó? Desde el monte. El monte. ¿Qué significa el monte? El monte significa el lugar de donde sale la palabra. Gobierno. Este es el gobierno. Gobierno de Dios. ¿De dónde gobierna Dios? Desde el monte. ¿De dónde salió las leyes? Del monte Sinaí. Amén. Entonces, el monte significa gobierno. ¿Qué cosa hace Dios? Desde el monte lo llama ¿a quién? Llama a uno, a Moisés. Y ahora cuando lo llama a Moisés, y es que él lo llama porque ya lo había, Dios no hace sus cosas en casual, sino ya, como habíamos visto nosotros, Dios ya lo había estado preparando desde que nació. Desde su nacimiento ya lo había entrenado, y cuando ya estaba preparado, Dios agarra y lo llama a Moisés. Lo habla, empieza a trabajar. Vamos al versículo número, todo este capítulo 19, vamos al versículo 1, versículo 9. Versículo 6, a ver, 6. Este es hermoso, pero yo quiero avanzar. 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sabe qué Dios le dice a Israel? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ha cambiado Dios eso? No. Recuerda que en el Nuevo Testamento Pedro también dice que la iglesia es un reino de sacerdotes y gente santa. Eso no ha cambiado Dios. ¿Y sabe qué dice Israel? Sí, sí vamos a hacer, dice los israelitas. En el versículo número 8 dice, y todo el pueblo respondió diciendo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés le refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Acá le dice, ¿a quién va a venir Dios? Al profeta, a Moisés. A ti voy a venir, dice. Dios escoge a un hombre a quien él va a venir a darle la palabra. No escogió a un grupo de ancianos, no escogió a un grupo de pastores, de ministros, no. Un hombre, uno llama a él, uno llama, y a ese le da su palabra. No ha cambiado Dios, no ha cambiado Dios su manera. En el versículo 9 dice, yo vengo a ti. ¿Ve? Ahora dice, yo vengo a ti y el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Es decir, yo te voy a vindicar. El pueblo va a llegar a saber que yo estoy hablando contigo y que tú estás hablando conmigo. ¡Qué hermoso! ¿Ha cambiado? No ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Entonces, miren, ¿para qué? El pueblo tiene que saber, dice. El pueblo tiene que ver. El pueblo va a ver, dice, que yo estoy hablando contigo y que tú estás hablando conmigo. Para que te crean. Para siempre, dice. Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo. Versículo 12. Señalarás término al pueblo. Le pone límites. Dios le pone límites al pueblo de Dios. Dios le pone límites. Por decir, este es el gran monte. Este es el gran monte, el monte Sinaí. ¿Correcto? Bueno, no soy tan buen dibujante. Pero él le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, le dice, ponle límites al pueblo.
Hasta acá nomás podrán llegar. Hasta acá nomás podrán llegar. Les prohíbo acercarse al monte, tocarlo o subirse al monte porque van a morir. Morirá. Dios no ha cambiado. Sigue haciendo eso en su iglesia. Lo mismo, no ha cambiado, hermano. Entonces, ponle límites, término al pueblo, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni lo toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado, ateado. Sea animal, mire, así sea animal. Sea hombre, no vivirá. Ahora, seguimos más adelante en el versículo número 19. Es que sabe que, hermano, Dios descendió sobre ese monte. Dios descendió sobre este monte. Dios descendió sobre este monte para hablarle directamente a Israel. Dios descendió acá para hablarle directamente a Israel. Israel estaba acá, en el llano. Acá estaban los israelitas, la multitud de israelitas. Acá cantidades, multitudes de israelitas estaban ahí. Toditos estaban acá en el llano. Y Dios le iba a hablar directamente, directamente a Israel, Dios. Y cuando él descendió a ese monte, ay, hermano, temblaba el monte. ¿Sabe, hermano? El que estaba habitando allá por encima de todas las estrellas y todo el firmamento, estaba bajando, hermano, a la tierra. Y estaba descendiendo sobre el monte Sinaí. Y el monte Sinaí no resistía la presencia de Dios, hermano. La tierra no resiste, hermano, la presencia de Dios, hermano. Apenas se acercó, eso empezó a temblar. Y dice el versículo número 17, o 18, perdón. Míreme, todo el monte Sinaí humeaba. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Miren cómo estaba convertido este monte Sinaí, hermano. Y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Alguna vez, hermano, usted ha visto cuando el espíritu lo toma a alguien o a un hombre? Ay, hermano, lo consume, hermano. Lo consume. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Mírenme, Moisés hablaba y Dios le respondía. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Hermano. Miren, acá estaban los israelitas, asustados, hermano. Es terrible, hermano. Hermano, tener un encuentro con lo sobrenatural, si este cuerpo es carnal. Es terrible. Aún Moisés, siendo Moisés, ¿usted cree que él se acostumbró a lo sobrenatural? No, hermano, él temblaba, hermano. Él temblaba. Moisés, Dios lo llamó a Moisés. ¿Quién subió al monte? Moisés. ¿Por qué subió al monte? Porque le dijo, tú nomás sube. Dios lo llamó. Porque Dios lo llamó, subió al monte. Si no, muere. Muerte espiritual, hermano. No importa cuán sincero el hombre quiera ser. No importa cuán voluntario por hacer las cosas bien. Dios no lo va a validar eso, hermano. Moisés subió a cumplir ese llamamiento, ese ministerio, porque Dios le dijo, sube acá. Sube. Lo llamó, ven, sube acá. De entre todos, lo escogió Dios a él, sube. Entonces, y le dijo, cuando suba, le dijo, ve, el pueblo va a saber que yo estoy contigo. El pueblo se va a dar cuenta que los dos estamos hablando
porque es necesario eso para que el pueblo te crea. Correcto. Porque para poder creerle a alguien hay que saber que Dios está hablando por ese alguien. ¿O no? Claro, hermano. Porque si no es, uno se da cuenta, o su espíritu se va a dar cuenta que ese que está hablando tonterías. Correcto, así es. Amén. Y no vamos a respetar tonterías, pues hermano. Claro, claro. No estamos para perder el tiempo. Amén. Amén. Entonces, se va a saber eso. Entonces Moisés estaba ahí. Entonces Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba a Dios. Hermano, entonces Israel estaba acá, el pueblo estaba acá, mirando lo que estaba pasando entre los dos. Y escuchaban ellos la voz de Moisés cuando le hablaba así a Dios. Y luego le contestaba a Dios. Y cuando contestaba a sus hermanos, toditas esas piedras, esa montaña, se conmovía, hermano, tremendamente. Entonces ellos tuvieron temor, hermano. Sinceramente, ellos tuvieron temor. En el versículo número, dice acá 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, y llamó Jehová a Moisés, ¿ve? Lo llamó a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Es decir, de todas maneras, entre todos estos que están acá, no faltan algunos que querían ir a ver, la curiosidad. Hermano, es terrible lo que tiene el hombre, dice. Entonces Dios le dijo, cuida que hay algunos que se quieren traspasar los límites y quieren meterse ahí. Tengan cuidado, porque si no van a morir, les está advirtiendo. Y luego dice en el versículo 24, para avanzar, hermano, ¿eh? Porque el tiempo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú, y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Amén. Ahora nos vamos nosotros al versículo número 18, 19. 18, desde el 18 vamos a leer. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se fueron lejos. Se alejaron del monte, se alejaron, dijeron que acá nos va a destruir. Versículo 20, 19. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahí se estableció una manera en que Dios dirigiría en adelante a su pueblo. ¿Qué cosa? El hombre le hablaría al hombre. Y el hombre tendría que creerle al hombre. Dios ya no hablaría directamente con el pueblo, sino Dios le hablaría a su siervo y su siervo transmitiría a su pueblo la palabra de Jehová. Aquí vemos, por favor, nunca se olvide, Éxodo 20, versículo 19, ahí se estableció esta parte que está acá. Ahí se estableció esta parte que está acá. Vamos a ver. Aquí es donde recién se establece algo. ¿Qué cosa se establece? Dios, hablando a su profeta, y este profeta hablándole al pueblo. ¿Listo? ¿Y por qué se hizo eso? Porque el pueblo lo pidió. No hable Dios con nosotros. Tú habla con Dios y luego tú vienes y nos dices lo que dice Dios. Pero que Dios no nos hable a nosotros, porque si no nos va a agarrar. Mira lo que está haciendo con ese monte.
Al menos tú estás vivo. Porque tú eres Moisés, eres el siervo de Dios, eres el profeta de Dios, eres el que Dios ha llamado, eres el que ha elegido. Pero ¿y qué de nosotros? Pecadores, relajados, inmundos, nos va a consumir. Ya nos agarra Dios, dirige su palabra a nosotros, no va a quedar nada. No, nos dijeron. Mejor tú, párate entre nosotros y Dios, párate tú, Moisés. ¿Correcto? Entonces Moisés fue llamado a pararse aquí. Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo lo pidió. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo lo que el pueblo pidió. Dios respetó lo que el pueblo pidió. ¿Qué cosa pidió? En el versículo 19, otra vez. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés le respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad, en la cual estaba Dios. Entonces, ya hemos leído esta parte que está acá del llamamiento, y hemos visto, hermano, en realidad, de que Amós 3:7, ¿verdad? Amós 3:7, léalo, Amós 3:7, dice, porque Dios no hará nada, ¿correcto? Sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Qué está haciendo Dios? Está estableciendo automáticamente un patrón. Esto se llama un patrón de trabajo. Esa es la manera como Dios hace su trabajo. Y eso lo vamos a ver que no ha cambiado. No ha cambiado. Amós 3:7, ¿verdad? Amén. Vamos a irnos a Éxodo 19. A Éxodo 19 vemos ahí que Jehová hablaba con Moisés, ¿verdad? Jehová hablaba con Moisés. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios cuando hacía esto? ¿Cuál es el propósito de hacer este modelo que ponía Dios? Al ponerlo a Moisés como intercesor prácticamente. ¿Qué cosa era Moisés? Un intercesor. Intercesor. ¿Correcto? Eso era Moisés, un intercesor. ¿Por qué hacía esto Dios? Preparándolo a Israel para su Mesías. Mire cómo hace Dios, mírenme. Para que recibieran a su Mesías. Porque así como lo estaban recibiendo a Moisés, así tendrían ellos que aprender a recibir a su Mesías. Cuando llegue el tiempo del Mesías, ellos ya estaban preparados, ya estaban enseñados. Es más, lo esperaban ellos al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Mesías iba a ser Dios mismo. Ellos estaban esperando a su Mesías. ¿Por qué hizo esto Dios? Para preparar al pueblo para cuando llegue el día de la venida del Mesías. El pueblo estaría preparado para recibir a un profeta. Recibirlo como la boca misma de Dios. El pueblo de Israel fue privilegiado y fue enseñado a hacer eso porque los padres recibieron la promesa de Dios. Los padres y los hijos. Por eso dice Pablo en el capítulo 13 de Hechos, dice, nosotros los hijos hemos recibido el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿Por qué? Porque la familia de Dios es una sola familia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola familia. En el Antiguo Testamento, los padres. En el Nuevo Testamento, los apóstoles. Y nosotros ahora, hijos ¿de quién? Hijos de los profetas, hijos de los apóstoles.
queda ensamblado. ¿Se ve? Amén. Entonces somos privilegiados. Nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Pedro, así le podemos decir, o nuestros padres, porque ellos vienen a ser nuestros padres, ¿ya? Entonces ahora nosotros tenemos un lenguaje nuevo de decir nuestros padres. ¿Quiénes? Nuestros padres, nuestros apóstoles, ¿ve? Y nuestros padres los profetas, porque tenemos nosotros como padres a los profetas y a los apóstoles. El fundamento de profetas y de apóstoles. Amén. ¿Para quién? ¿Para quién es ese fundamento? Ahí nos paramos nosotros. Ahí se para la iglesia. ¿Sobre qué fundamento? Profetas y apóstoles. Amén. ¿Qué tal fundamento que tiene la iglesia, hermano? Por eso el Señor Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán, hermano. El diablo con sus mentiras no prevalecerá, hermano, porque estamos parados sobre un tremendo fundamento, hermano. Tremendo fundamento. Por eso, esto es necesario para entrar a comer alimento sólido y estar realmente colocados correctamente. Moisés dijo en Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, en Deuteronomio, Moisés, Deuteronomio capítulo 5:5. Y creo que ahí nomás, sí, Deuteronomio 5:5. Vamos a avanzar un poquito más. Porque esto estoy hablando del patrón bíblico. Esto que estoy hablando, este tema es el patrón bíblico. Esto no solamente esta iglesia, esto tiene que ser enseñado y mostrado a cualquiera que está afuera, hermano. Porque este es el patrón bíblico. Dios no ha cambiado su patrón bíblico. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Entonces nosotros, ¿nos tienen ahí? ¿Alguien que lo lea? A ver, Deuteronomio 5:5. 5:5, para que no se olviden. 5:5. Y yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová. Amén. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Es hermoso. Acá está hablando Moisés a ellos, ¿verdad? Y acá le está diciendo, yo estaba entre Jehová, Dios, y ustedes. Está diciendo el profeta Moisés. Yo estaba entre los dos, entre ustedes dos, dice así. El intercesor, un tipo del Señor Jesús. Para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Ahora, ya tenemos nosotros ahora identificado, ¿correcto? El medio a través del cual Dios habla. ¿Cómo? Dios usando al hombre para hablarle al hombre. El hombre ahora tendría que escuchar al hombre. Tendría que creerle al hombre. ¿Qué tal manera de...? Ese es el patrón bíblico. Estamos ahorita poniendo fundamentos para las enseñanzas que vamos a traer más después. Estamos viendo lo que esto viene desde el libro de Génesis, desde el principio de la Biblia. Entonces, Dios ya lo estableció. Eso, ahora, la gente no sabe lo que es un profeta. Ya lo verán, conforme vayamos avanzando en la palabra de Dios, ellos ya lo van a ver, ya lo verán. Por lo tanto, nos vamos a Deuteronomio capítulo 18. Porque, ¿cuál va a ser su identificación? Ya sabemos ya. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. 18:15. Vamos despacio a ver. Vamos despacio a ver. Porque ahora viene la promesa. ¿La promesa de quién? La promesa del Mesías. El Mesías, la promesa del Mesías viene desde Génesis capítulo 3:15. Génesis 3:15. La promesa viene desde Génesis 3:15.
Vamos a ver. Mire cómo Dios pasa miles de años, ¿verdad? Pero Dios no se olvida de su promesa. Dios no olvida lo que Él prometió. Él lo prometió en Génesis capítulo 3:15. ¿Qué prometió ahí? Prometió ahí al Redentor, ¿verdad? Él iba ahí, el Redentor. Acá prometió al Redentor, Jesús. El Redentor, Jesús. Pero antes de que venga el Señor Jesús, mire cómo Él empieza, Dios, como se dice, a acomodar la casa para poder recibir a ese niño que va a venir. Dios es hermoso, Dios es ordenado, Dios es maravilloso. Él es como preparar la casa cuando va a venir un niño, ¿verdad? Prepara la cuna, la camita, el cuartito, acomoda todo. ¿Por qué? Porque va a venir un niño. ¿Qué estaba haciendo Dios para la venida del Mesías? Estaba preparando a su pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel ya estaba enseñado. ¿A qué? A escuchar a sus profetas, porque Dios ya no hablaba directamente con el pueblo, sino por medio de su profeta, Él hablaba con su pueblo. Entonces, este modelo que vemos acá es el que va a llegar para los días del Mesías. ¿Qué sería el Mesías? Un profeta. Un profeta, así dice. 18:15. Moisés dice así, ve. Profeta, así dice. Entonces, ¿qué cosa va a hacer este Mesías? Profeta, hermano. Porque es que muchos lo ven, está bien, hermano, está bien, él es el Mesías, pero ¿sabe qué, hermano? Sus características, hermano, él es un profeta más que un profeta. Él era el profeta, no un profeta, sino él era el profeta. Él era, ¿correcto? Entonces vemos nosotros acá en la palabra, mire, profeta. ¿De dónde? ¿Gentil? No, no es gentil. Dice, profeta en medio de ti. ¿Qué cosa sería ese pueblo, este profeta que iba a nacer? Este profeta saldría de Israel. ¿Por qué? Dios lo dijo así. Dijo, este profeta va a salir de Israel. De entre ustedes mismos, yo voy a levantar. Yo levanté a este hombre, dice Dios. Yo levantaré al otro también. Y es que él sigue haciendo lo mismo. Él sigue levantando a sus hijos. Yo levantaré, dice, en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Versículo 17, dice, y Jehová me dijo, han hablado bien. Hermano, han hablado bien. Porque si no hubiera sido en este modelo, hermano, y Dios les hubiera hablado directo a ellos, no quedaba ningún hebreo vivo. No habría quedado vivo, hermano. Como ahora también, de igual manera, hermano. Si no es por Jesús y Dios nos mira a nosotros, muertos. Muertos. Por eso dice acá en el versículo 17, Jehová me dijo, han hablado bien. Cuando han pedido ellos, mejor tú, Moisés, habla. Así que si va a matar a alguien, que te mate a ti. Pe. ¿Ah? No en esa manera, pero ellos decían, porque si Dios habla con nosotros, nos va a matar. Mejor anda tú nomás. Y luego ya tú nos hablas a nosotros. En el tabernáculo, hermano, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Lo amarraban con una soga, hermano. ¿Bien? Lo amarraban con una soga. Por si acaso allá adentro, hermano, se moría. Y si se moría, lo jalaban con la soga nomás.
Decían, anda tú, habla tú. Nosotros vamos a ver acá cómo va esto. De ahí ya tú nos dices a nosotros. Versículo 18. Profeta les levantaré. ¿Qué lo levantará? Dice. Profeta. Lo levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Pondrá él. Él dará las palabras. Él va a dar las palabras. Para que tenga que decir, Dios tiene que poner las palabras en la boca, hermano. Y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Más a cualquiera. ¿Qué cosa es la palabra a cualquiera? Está diciendo a cualquiera. O sea, todos somos iguales. Sea anciano, sea joven, sea predicador, no sea predicador, sea un oficio o no sea un oficio, es igual. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo voy a pedir cuenta, dice así. Yo voy a pedir cuenta a cualquiera que no oyere las palabras que este hombre hablare o que él hablare. Yo dice así él dice yo les pediré cuenta, dice. ¿A ver? Bien, hermano, vamos a ponernos de pie. Estaremos continuando el día viernes. Amén. Si Dios tarda en venir, estaremos el día viernes para continuar este tema, hermano. Amén. Porque voy a entrar a otro párrafo y vamos a avanzar un poquito más. Demos nuestro rostro para darle gracias a Dios, su misericordia, por su palabra en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por concedernos escuchar estas cosas, oír esta palabra en esta tarde, Padre bendito. Gracias, Señor Dios mío, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Tome asiento, hermano.